Muy buenas noches, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. 86% de las unidades de cuidados intensivos de hospitales a nivel nacional están ocupadas por pacientes COVID. Desde el próximo lunes llegarán las primeras 15,000 vacunas de Pfizer, que serán distribuidas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Azogues. Comité Nacional de Debates entregó 64 preguntas para el debate del CNE, que será moderado por Ruth del Salto y Lolo Echeverría. Fiscalía investiga a familia del esposo de Lisbeth Vaquerizo, hallada sin vida en extrañas circunstancias en su domicilio en Guayaquil. Terremoto de 6.2 grados en Indonesia deja más de 50 fallecidos y miles de heridos. Equipos de rescate buscan a sobrevivientes bajo los escombros. La próxima semana llegarán al país las primeras 15,000 dosis de la vacuna Pfizer del lote de 86,000, que son parte de una primera etapa. La medicina será distribuida en Quito, Guayaquil, Cuenca y Azogues. Además, cerca de 2,000 personas han sido capacitadas para el proceso de inmunización. La expectativa crece en el país. Del 18 al 22 de enero está previsto que el primer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegue al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Es decir, serán cargamentos semanales que de manera periódica se distribuirán en la capital, Guayaquil, Cuenca y Azogues. Las vacunas llegan en unas cajas. Esa caja tiene alrededor de 15,000 dosis y son las que vamos a emplear nosotros. Cada semana vamos a ir recibiendo paulatinamente de manera ordenada estas dosis. La cadena de logística inicia en la terminal aérea, luego pasan por el centro de distribución. Una empresa está a cargo de que las dosis lleguen a los puntos de vacunación. Uniformados custodiarán los cargamentos y finalmente serán inmunizados 2 grupos poblacionales: médicos y trabajadores de la salud y personas adultas de geriátricos y ayudantes de los mismos. La compañía DIFARE nos va a apoyar en todo lo que es el traslado de aquellas vacunas que se necesiten desde los centros de distribución hacia los puntos de vacunación, con termos más pequeños, termos que mantienen y garantizan los menos 70 grados. Para garantizar seguridad, las cajas que contienen las dosis tienen un chip que registra la ubicación y temperatura. Para manipular dichas cajas se ha capacitado a cerca de 2,000 personas para el proceso de inmunización. Esta capacitación se hace en coordinación con Pfizer, de nuevo con la farmacéutica, de manera de que nosotros podamos ofrecer la rigurosidad del caso. En este plan piloto, 86,000 dosis serán aplicadas. Sin embargo, el gobierno mantiene conversaciones con otras farmacéuticas para adquirir más dosis. En hospitales del país, las unidades de cuidados intensivos que atienden pacientes COVID-19 presentan un 86% de ocupación. En las provincias de Loro e Imbabura, la capacidad llegó al límite. Las autoridades de salud trabajan en la expansión de camas. Diariamente llegan personas a las casas de salud con síntomas respiratorios asociados al COVID-19. El 4 de enero se registró un aumento significativo de contagios. Sin embargo, el ministro de Salud señaló que en general hay un descenso de casos por día, mientras que en las unidades de cuidados intensivos son atendidas 440 personas con un pronóstico reservado. A nivel nacional es 40% de hospitalización, es decir, 4 de cada 10 camas están ocupadas, y en UCIs el 86%. De acuerdo al informe de la cartera de salud en los hospitales públicos y privados, Pichincha presenta un 95.7% de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Guayas registra un 95.6%, mientras que en las provincias de El Oro e Imbabura están al límite, donde se focalizarán los esfuerzos de las autoridades. Estamos haciendo todo lo posible para seguir ampliando a más camas y también de personal médico, de talento humano que nos ayuda en la expansión de estas unidades de cuidados intensivos. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, aseguró que no existen sedantes suficientes para pacientes en cuidados intensivos. Baja oferta de parte de los proveedores de sedantes, se está trabajando en una compra internacional. Esto está sucediendo no solamente en el sistema público, sino también está sucediendo
en el sistema privado. Sin embargo, todos los días se hace un esfuerzo para poderlos tener, conseguirlos. Por otro lado, el paciente cero diagnosticado con la nueva variante del virus se mantiene con pronóstico reservado. El paciente está hospitalizado, está en una unidad de cuidados intensivos, sigue ventilado y con un pronóstico reservado. Son 14 familiares del paciente que están siendo revisados y se han establecido varios cercos epidemiológicos en la provincia de Los Ríos. 2.560 personas están siendo monitorizadas todos los días. Nuestras brigadas están llamando o yendo a ver a cada una de estas personas para garantizar que esto no se expanda. Hasta la fecha, Ecuador supera los 226.800 casos confirmados de COVID-19. Informó Priscila Cadena. En los últimos días, la demanda de pacientes que buscan atención médica en el Hospital IES Quito Sur se ha duplicado. Autoridades indican que del 100% de personas, solo el 30% requiere hospitalización y cuidados mayores. La situación del Hospital IES Sur se vuelve cada vez más preocupante. Según las autoridades, en los últimos días se registra un repunte de alrededor de 200 pacientes diarios que se acercan a esta casa de salud para ser atendidos por sintomatología de un posible contagio de COVID-19. Mismos que luego de ser evaluados, solo el 30% de pacientes requeriría cuidados hospitalarios. Aproximadamente atendíamos en diciembre una cantidad de 100 pacientes que acudían a nuestra carpa de sintomáticos respiratorios. Al momento se ha duplicado. Para evitar un colapso de esta casa asistencial, los pacientes que llegan al hospital son valorados por el personal médico en 6 carpas ubicadas en las afueras del sanatorio. Siguiendo un protocolo establecido y si las necesidades del paciente lo ameritan, es ingresado a la casa de salud a salas especializadas en cuidados medios, graves y críticos. Una vez que se completan los exámenes y dependiendo las necesidades de ese paciente, se va a definir si va a ser hospitalizado o no. En el marco de la situación que vive el hospital, una empresa privada especializada en el equipamiento médico realizó la donación de 100 ventiladores automáticos descartables, los mismos que serán utilizados para los pacientes con afecciones respiratorias que no puedan acceder a un respirador de cuidados intensivos. Actualmente se ha adaptado otra ala más del hospital para cuidados intermedios y las autoridades anunciaron que tienen previsto varios planes de contingencia conforme a la situación vaya evolucionando. Informó Mauricio Sánchez. El mundo ya superó los 2 millones de fallecidos a causa del coronavirus. Países como Alemania y Francia luchan por detener el brote, pues solo hoy en Europa se superó los 30 millones de infectados. Desde que inició la pandemia, hoy Alemania superó los 2 millones de infectados por COVID-19 y en las últimas 24 horas ha registrado más de 1.000 fallecidos. Las autoridades se muestran preocupadas y han advertido que la situación aquí se podría agravar en las próximas semanas, pues a esto se suma la variante británica presente en esta nación, que hasta el momento hay 16 infectados, mientras que de la variante sudafricana también hay 4 casos. Y qué hablar de los centros sanitarios, que 10 de los 16 estados federales de Alemania han alcanzado el 85% de la capacidad en sus unidades de cuidados intensivos y se teme un posible colapso. Hay preocupación en Noruega luego de que 29 personas sufrieron efectos secundarios y otras 13 fallecieron luego de recibir la vacuna contra el coronavirus. Todos eran mayores de 80 años. Es por eso que a partir de ahora, médicos han ajustado sus medidas acerca de quién recibe la vacuna y quién no. Hasta el momento en Noruega, más de 30.000 personas han recibido la primera dosis de Pfizer y Moderna desde fines de diciembre. Con más de 16.000 contagios diarios en Francia, los médicos han dicho que la situación está controlada, pero con un sistema de salud frágil, por lo que aquí las autoridades impusieron un nuevo toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Esta medida afectará a todo el territorio durante las siguientes 2 semanas. La pandemia en Brasil se agrava, al punto en que en Manaos, familiares de pacientes con coronavirus acuden a diversas instalaciones con botellas de oxígeno para cargarlas. Esto mientras que médicos han tenido que tomar la decisión de elegir qué pacientes podrán respirar ante la escasez de suministros. Todo esto ocurre cuando el mundo, para hoy, superó los 2 millones de fallecidos a causa de la pandemia y Estados Unidos sigue figurando como el país más afectado en cifras totales. Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de tema. En Guayaquil, este sábado 16 y domingo 17 de enero, se realizará el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral.
El comité de debates entregó las preguntas a los moderadores del evento para su custodia con la presencia de un notario. A pocas horas de realizarse el debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral, el Comité Nacional de Debates realizó la tarde de este viernes la entrega de las preguntas a los moderadores, los periodistas Ruth del Salto y Lolo Echeverría para su custodia. Serán 4 temáticas que se abordarán en el encuentro que será difundido a través de cadena nacional: empleo y economía, educación, salud y grupos vulnerables, corrupción e institucionalidad, relaciones internacionales y derechos humanos. Y dentro de esas temáticas hemos elaborado 16 preguntas por cada temática. Es decir, el día de hoy estaremos entregando a los 2 moderadores las 64 preguntas. Con la presencia de un notario se procedió entonces a la entrega-recepción de los sobres con las preguntas, cuyo contenido no podrá ser violentado. Castigar a quienes abren los sobres sin la autorización o antes del tiempo o filtran las preguntas, pero sí existen en la normativa legal ecuatoriana sanciones para este tipo de delitos. Sobre los presidenciables, al ser un grupo grande de candidatos, serán 2 días de debate. Este ejercicio democrático creemos que puede aportar a un voto informado. Es así como se van afinando detalles para el encuentro de los aspirantes a Carondelet. Para el debate que se realizará este fin de semana, los 16 candidatos presidenciales ya han confirmado su asistencia. En el caso de que uno se ausente, será sujeto a sanciones económicas y la suspensión de sus derechos ciudadanos de 2 a 4 años. Informó Marilyn Jaramillo. Decisión Electoral 2021. Isidro Romero Carbo es un reconocido empresario y dirigente deportivo que se ha destacado por sus emprendimientos y entrega a la gestión del Barcelona. En la siguiente nota, conozcamos aspectos personales del candidato que busca llegar a la presidencia. Tiene la edad del trabajo inclaudicable. Quizás por eso su agenda es una bitácora a sobretiempo. Pero la empresa mayor del hombre nunca ha sido postergada. De ahí los 3 hijos con los que dice, cumplió sin treguas. Hacen su familia, tienen sus hijos, son prestados, porque tú no puedes depender de ellos, ni ellos dependen tampoco de mí. Yo tengo 12 nietos, aunque muchas veces nunca le permito a ninguna de ellas que me diga abuelo, porque el nombre de abuelo me parece que te envejece enormemente. 76 años de edad, deportista y meditador, 2 matrimonios, una conclusión. Si no hay amor, no hay nada. Te fastidia todo en tu casa. Pero cuando hay amor y hay sentimiento y hay ilusión de vivir y seguir creando cosas, yo creo que es lo más bonito de la vida. Y tengo una gran compañera y me siento muy feliz, muy contento. Es un hombre cariñoso, bueno, generoso y sobre todo el amor que nos tenemos los dos desde hace 23 años. Ni más ni menos. Victoria Millán Astray, madrileña, es su sombra en las empresas y el nuevo desafío. ¿Cuándo le dijo que quería ser presidente del Ecuador? Hombre, la verdad, si eso es lo que él quería y le hacía feliz, pues a mí también me hace muy feliz. Y la verdad es que este país, a medida que lo vas conociendo, te vas enamorando también de él. Y sí, me encanta la obra social, la hago desde hace muchos años y me parece que era una oportunidad también para desarrollar la labor social. Isidro Romero Carbo, siempre entre 2 aguas, empresa y fútbol. Voy a formar un equipo para el año 90 que sea campeón de América. Yo calculo que hemos creado 36 empresas industriales en mi vida, aparte del sector agrícola. No han sido mis mayores logros el haber hecho campeonatos nacionales, el ser campeón de América, el haber hecho este estadio maravilloso, no. Lo más importante para mí fue haber levantado el nivel de los jugadores de fútbol en el Ecuador y haber cambiado el fútbol en el país. Esta vez, en otros andamios de la vida pública, confiesa que a la hora del café no quedaría nada pendiente en el estribo. Y no tengo miedo de desaparecer en la tierra, porque sí puedo decir que mis manos están llenas de actividades que he hecho en mi vida. Jamás moriría con las manos vacías. Por eso me siento muy tranquilo.
Vámonos. Con cámaras de Juan Bustamante y David Arandi, informó Jorge Escobar. A continuación, conozcamos más de las propuestas de campaña del candidato Isidro Romero. En el primer minuto que llegue a Carondelet, hay 3 cosas que tengo que hacer de forma inmediata para que este pueblo no se muera de hambre. En primer lugar, eliminar la corrupción. En segundo lugar, dar alimentación a un pueblo que no tiene alimentos. Y tercero, dar empleo, trabajo y trabajo. Es la única manera. Luego desarrollaremos todos los motores económicos de este país. Pero esas 3 cosas lo haré el primer minuto que llegue a Carondelet. Eliminar corrupción, dar alimentación y crear empleo y trabajo a todos los ecuatorianos. Eso es lo que voy a hacer. En otro ámbito de la información, en la ciudad de Latacunga y en Quito se desarrolló la reconstrucción de los hechos que pretende determinar la muerte de 3 uniformados en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, cuando el expresidente Rafael Correa fue evacuado del hospital de la Policía Nacional. Al Colegio Militar Eloy Alfaro llegó el convoy militar perteneciente al Grupo Geo del Ejército Ecuatoriano para la reconstrucción de los hechos de lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial. Fue el mismo presidente, primero enmarcados en un orden legal, el estado de excepción, la orden verbal del presidente al ministro de Defensa y del ministro de Defensa al jefe del Comando Conjunto, o sea, se sigue... Correcto, se sigue una cadena de mando normal. El general en servicio pasivo Ernesto González, en esa fecha jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se refirió a quien dio la orden para ingresar al hospital de la Policía Nacional, donde supuestamente estaba retenido el expresidente Rafael Correa. Han transcurrido más de 10 años y a la fecha todavía existen dudas que no han podido ser esclarecidas. La fiscal Claudia Romero explica las causas. La verdad es que cuando usted tiene la apertura de información, usted puede trabajar y puede llegar a la verdad de los hechos más rápidamente. Pero si usted tiene clasificada mucha información, obviamente limita el trabajo y no podemos, lo que hemos conseguido ha sido a través de una investigación por años y tratando de encontrar a personas claves que nos puedan abrir espacios para encontrar más detalles. Es decir, ¿ha habido obstáculos de parte del Ejército, las Fuerzas Armadas, para que esto llegue a la claridad? Existe información clasificada como reservada que hasta la presente fecha no se ha desclasificado. Diligencia legal que forma parte de la instrucción fiscal por el delito de asesinato, bajo la modalidad de ejecución. Luego que se reformularon cargos, en un inicio se trataba de homicidio. En efecto, aquí en el Colegio Militar, el 30 de septiembre del 2010, a eso de las 17 horas aproximadamente, se hizo la planificación y la forma de ejecución sobre el rescate del presidente Correa. En el caso específico de mi representado, el coronel Vicente Guzmán, comandante del GEO, a esa fecha, él fue herido el día 30 de septiembre del 2010, en el momento en que arribaron al hospital de la policía. El coronel Vicente Guzmán es una víctima más de lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, en estos momentos es un procesado por delito de asesinato. Al proceso que busca determinar las causas de la muerte del miembro de la Policía Nacional Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés, precisamente en el momento que Correa era evacuado, fueron vinculados 4 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y 5 en pasivo. Cuarta reconstrucción, que inició la mañana de este viernes en el Fuerte Militar Patria en Latacunga y continuará este sábado en los exteriores del Hospital de la Policía en la capital de los ecuatorianos, informó Héctor Romero. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, acudió este viernes a la Fiscalía General del Estado para desvirtuar las acusaciones en su contra. Su declaración obedece a un presunto delito de peculado y tráfico de influencias. Días atrás, en el marco de la investigación, se llevó adelante un operativo en el que allanaron su vivienda. Un comunicado publicado por Michelena señala al respecto: no he sido accionista ni dueño de empresa alguna, tampoco ejercí simultáneamente cargos en los sectores público-privado. En los últimos 23 años trabajé bajo relación de dependencia. El secretario de Estado solicitó a la Fiscalía que se archive el expediente.
El Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso a las enmiendas constitucionales que proponía trasladar a la legislatura la facultad de elección de autoridades en los distintos órganos de control del Consejo de Participación Ciudadana. Como un tema de fondo que va más allá de las diferencias políticas, explica el asambleísta Henry Cucalón, debió ser abordado las enmiendas constitucionales que no fueron aprobadas en el Pleno del Legislativo el pasado 14 de enero. Explica que la elección de autoridades de control debe ser una competencia del Parlamento y no del Consejo de Participación Ciudadana. Este no es un concurso de deméritos, este es un tema de fondo, conceptual, estructural. Es una competencia que la deben tener los parlamentos. Perspectiva que no la comparte el asambleísta del Bloque de la Revolución Ciudadana, Esteban Melo, en donde dice que la decisión tomada responde a una respuesta de mantener la transparencia en el análisis y la elección de las autoridades de control. Esas enmiendas lo que pretendían era institucionalizar el pacto y el reparto. Que lleguen los amiguitos, que lleguen los conocidos. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, explica que tras esta negativa para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, el legislativo todavía podría optar por tratar la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática que plantea la eliminación del Consejo mediante un referéndum. Que no solamente limitaría las acciones, si así se pronuncia el pueblo, del Consejo de Participación, sino que lo eliminaría. Va a ser una situación compleja tomando en cuenta los resultados de los votos de ayer. Pero para Melo la eliminación del organismo limitaría la participación ciudadana y que este tema ya no sería competencia de la Asamblea actual, sino de un próximo gobierno. Lo que tendrá que hacer el próximo gobierno es fortalecer la institucionalización del Estado y eso solo se hace a través de un sistema de pesos y contrapesos en las distintas funciones del Estado. El pasado 14 de diciembre, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para segundo debate de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, mismo que tendrá un plazo de 90 días para ser tratado en pleno para una posible aprobación y posterior referéndum, informó Mauricio Sánchez. Más de 1.100 médicos que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia recibirán hasta finales de enero contratos definitivos. Mientras tanto, 80 profesionales de la salud quienes laboran en hospitales del IES son investigados por realizar derivaciones médicas innecesarias. 1.110 contratos definitivos se entregarán hasta fines de enero a los médicos quienes trabajaron durante la pandemia en hospitales centinela del país. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet. Quiero ser enfático y muy claro. Vamos a cumplir con la ley, pero lo tenemos que hacer bien, porque ya había gente que se quería meter de alguna u otra manera por la ventana. Y hay que priorizar, como muy bien dice la ley, a la gente que estuvo en primera línea. El proceso para cumplir con lo dispuesto por la ley humanitaria será paulatino hasta completar los contratos para 9.800 médicos que se verificó trabajaron en la pandemia. Estamos ya listos por entregar un grupo en el Quito Sur. También hay 1.100 que se van a entregar, 1.110 aproximadamente aquí en finales de enero. Pero no todas son buenas noticias. Pues luego de varias investigaciones, las autoridades confirmaron que algunos profesionales quienes trabajan en los hospitales del IES y también son prestadores externos, han generado derivaciones médicas innecesarias. En total son 938 profesionales que trabajan en el IES y también están en prestadores externos. 80 de estos profesionales han motivado 1.754 derivaciones a prestadores externos donde también ellos trabajan. Estas acciones irregulares han provocado una gran afectación económica al IES, por lo que se enviará un informe a la Contraloría para que analice y determine sanciones. Representan en millones de dólares un total de $1.216.199. Si lo atendían en el IES, nos hubiéramos ahorrado $364.000 de ese valor. Además, se anunció la intervención del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, con lo cual se aspira a incrementar áreas, mejorar la infraestructura y salas especializadas y dar atención a más pacientes, informó Sara Naranjo. Más adelante, Fiscalía investiga a la familia del esposo de Lisbeth Vaquerizo, hallada sin vida en extrañas circunstancias en su domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. La Fiscalía emitió las boletas de investigación en contra de los suegros y un cuñado de Lisbeth Vaquerizo, joven de 30 años que falleció en extrañas circunstancias dentro de su domicilio ubicado en una ciudadela de la vía Guayaquil-Salinas. Hasta el momento solo se había localizado al médico que supuestamente firmó el acta de defunción. Pero el principal sospechoso, su conviviente, ya no se encontraría dentro del país. Quedaban sus padres como presuntos encubridores, pero tampoco estaban detenidos. Finalmente se emitió las boletas de investigación para ellos y para el cuñado de Lisbeth, pero desaparecieron apenas se emitió la resolución. No son boletas de detención, son boletas, las 530 que son boletas para investigación. Boletas, la una para el papá, la mamá, el hermano y para un funcionario de una funeraria. El suceso se registró el pasado 21 de diciembre del 2020. El conviviente de Lisbeth Vaquerizo dio a conocer a sus padres que la joven de 30 años había caído por las escaleras y estaba sin vida. Al principio creyeron en esta versión porque hasta les mostraron un certificado de muerte natural, pero sí les resultó sospechoso el apuro en sepultarla. Fue allí donde los padres de la joven decidieron denunciar, dando paso a una investigación que arrojó como resultados algunas irregularidades. Hicieron hacer un certificado de defunción que decía infarto al miocardio, insuficiencia renal, que en pocas palabras significaba muerte natural. El teniente coronel envió el cuerpo a la morgue de la PJ, le hicieron la autopsia, en 1 hora estuvo el resultado y el resultado decía muerte violenta. La encontramos caída, la cabeza de ella en el suelo con sangre en todo el piso. Tras emitir estas boletas de investigación, la policía en tarea conjunta con la Fiscalía procedieron a allanar los domicilios de la familia, ubicados en Sauces, en el distrito Portete y en una ciudadela privada. En este último sector, el fiscal no habría ingresado al domicilio, confiado en la versión de un guardia de seguridad. Toda vez que el señor fiscal que acompañó estas diligencias, él ha manifestado de que tenía información que el guardia le había dicho que ya estaba cerrado y claro, la policía constató de que todo estaba cerrado, pero no se ha allanado eso, porque el fiscal indicó que no era necesario. Yo quiero que sepan ustedes que nosotros cumplimos las disposiciones de la Fiscalía. Informó José Morales. Unidades especiales de la policía capturaron a un presunto participante en la balacera que dejó un policía muerto y otro herido en la vía Pedernales El Carmen. Una capilla ardiente se levantó en el comando de Santo Domingo de los Áchilas para despedir al uniformado. El sonar de las trompetas anunciaba el ingreso de la carroza que transportaba el cuerpo del cabo primero Aladino Pilco, abatido por delincuentes que se movilizaban en una camioneta reportada como robada en la provincia de Pichincha. El ministro de Gobierno y parte de la cúpula policial se solidarizaron con la familia del gendarme caído en servicio y se comprometieron a buscar a los delincuentes en el último rincón donde se escondan. Seremos contundentes desde el ámbito de la Policía Nacional para hacer frente a este tipo de manifestaciones violentas. El féretro fue cobijado por los colores patrios. El sargento primero recibió todos los honores como merecen los policías caídos en servicio de sus funciones. Tenía 46 años de edad y 23 en la institución. Esa madrugada mortal estaba como jefe de patrulla. Dio su vida por los demás. Nosotros desplegamos todas las capacidades que tiene la institución para no dejar impune este caso. Un amplio operativo se desplegó en la zona de Pedernales y Santo Domingo en busca de los delincuentes. 2 allanamientos permitieron recabar información para llegar a uno de los presuntos responsables de haber participado en la balacera. Se habría acercado a un café net donde habría presentado una denuncia por robo de sus documentos a fin de desviar la atención de la justicia y desviar la atención de los investigadores. Faltan por ser encontrados 2 hombres y una mujer. Esa madrugada en la camioneta viajaban 5 sujetos. Uno de ellos apareció muerto en la cabina de la camioneta que la dejaron abandonada luego que chocaron con un burro. Presumen que se internaron en la montaña. En el interior de la misma encuentran a una persona fallecida, presuntamente por un disparo de arma de fuego. Estos delincuentes
toman las armas de los servidores policiales. Los restos del sargento Pilco fueron sepultados en la ciudad que escogió para vivir, Santo Domingo, informó Iván Casamen. En el centro de la ciudad de Esmeraldas fueron detenidos 2 sujetos que portaban 2 armas de fuego de forma ilegal, mientras que en un allanamiento, agentes antinarcóticos encontraron decenas de dosis de marihuana y un arma de fuego. En el barrio Samanes de la ciudad de Esmeraldas, labores de inteligencia permitieron a los agentes antinarcóticos ubicar un inmueble que era utilizado para expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Los presuntos implicados lograron abandonar la casa minutos antes de la llegada de los policías. La Policía Nacional, a través del distrito Esmeraldas, ratifica su compromiso férreo para continuar realizando los operativos, sobre todo disminuir la percepción de inseguridad. En el registro a la vivienda encontraron 106 gramos de marihuana, un arma de fuego, además de 9 cultivos de cannabis. Es decir, por ahí todo se movía de forma ilegal. Los indicios encontrados fueron trasladados bajo cadena de custodia hasta el centro de acopio y evidencias de la Policía Nacional. En otro caso, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas les sorprendieron a 2 sospechosos, uno menor de edad, cuando se movían por la plaza cívica de Esmeraldas. La actitud inusual alertó a los vecinos, que llamaron al EQ 911. Apoyados por las cámaras, los servidores policiales les abordaron en la revisión. Uno de ellos fue encontrado con un arma de fuego de fabricación artesanal. Al llegar al lugar, nos pudimos percatar en primera instancia de que uno de estos ciudadanos arroja un objeto de color negro, pudiendo identificar de que dicho objeto se trataba de un arma de fuego. Los 2 fueron llevados para el respectivo examen médico y registro policial, pero al menor los nervios le traicionaron. Su actitud puso en alerta a los uniformados. Tenía escondido un revólver donde la imaginación a veces fracasa. En sus partes íntimas, a la altura de sus testículos, se encontraba, tenía un arma de fuego tipo revólver con 5 cartuchos sin percutir. En menos de 8 horas, 3 armas decomisadas, droga, indicadores que el movimiento delincuencial camina silenciosamente, pero de la mano del peligro, informó Iván Casamen. Desarticulan una banda delictiva dedicada a robar tarjetas de débito en cajeros. La detención de los sospechosos se produjo en las inmediaciones de una entidad financiera en el centro de Guayaquil. Aparentaban esperar su turno para retirar dinero de un cajero de débito, ubicado en las calles Boyacám y Clemente Ballén, en el centro. Pero su verdadera intención era aprovecharse de usuarios incautos para sustraerles sus tarjetas. Una vez que identifican a esta persona, se le acercan ofreciéndole ayuda, aparentemente. En ese momento, con gran habilidad, proceden a hacer el cambio de tarjeta, ¿sí? Y una vez que hacen el cambio de tarjeta, proceden a sustraer el dinero de las cuentas de las personas. Hasta el cuartel modelo se acercaron ya 3 personas que reconocieron sus tarjetas como las que fueron sustraídas en días anteriores y también el día de hoy. El delito iba a ser cometido por 13 sujetos. Todos fueron detenidos gracias a una inmediata acción de la policía. Se informó que registran antecedentes penales, mientras se investiga al resto de la estructura delictiva. Responden a los nombres de Juan José, de 40 años, que tiene 2 detenciones por estafa, en poder del cual se encontró algunas tarjetas de diferentes bancos de entidades financieras. El ciudadano Fernando Felipe Z, de 37 años de edad, quien registra una detención por robo, y el ciudadano Jairo Jonathan C., que registra 4 detenciones por hurto, estafa, robo y apropiación ilícita. En total, fueron recuperadas 26 tarjetas de débito, que se traducen en igual número de víctimas. Solo 3 de ellas se han acercado a denunciar la sustracción de más de $3.000 de sus cuentas. Informó Jorge Salazar. Según un informe emitido por el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, se registra la presencia de oleaje entre moderado y agitado en el perfil costanero del 15 al 18 de enero. Las autoridades solicitan a la ciudadanía mantenerse alejado de las orillas. Al momento existe una bandera roja en varias playas, incluidas las de Manabí.